Cerramos el primer capítulo con José, el soñador, despojado de su túnica de colores y vendido por sus propios hermanos a mercaderes ismaelitas. Su destino era Egipto, la tierra de los faraones, el lugar donde la promesa parecía morir en las cadenas de la esclavitud. Pero la Biblia, en su inigualable maestría, nos enseña que el camino de Dios nunca es lógico, sino que a menudo pasa por la traición. Piensa por un momento en la mente de José. A sus 17 años, ha pasado del hijo favorito, al joven delator, al traicionado y finalmente, al esclavo sin derechos. La injusticia es total. Humanamente hablando, su fe debería haberse desmoronado. ¿Cómo es que un joven con una promesa divina, con el destino de toda una nación en sus hombros, termina a la venta, como una simple mercancía? Este es el momento de quiebre donde muchos creyentes, en la adversidad, tiran la toalla, se preguntan, ¿dónde está Dios en mi esclavitud? ¿Por qué permitió esta crisis? Pero aquí comienza la parte más poderosa y transformadora de esta historia. Génesis capítulo 39. Arranca con una frase que transforma toda la narrativa de la miseria en un testimonio de poder. No es un detalle, es el centro teológico del relato. Mas Jehová estaba con José. Dios no impidió que José fuera vendido. Él no evitó la injusticia de la traición fraternal, pero se aseguró de que, en medio de la crisis, en medio del comercio de humanos, su presencia, su favor, fuera la nueva túnica de colores de José. José fue comprado por Potifar, un nombre que debemos memorizar. No era un capataz. Potifar era el capitán de la guardia del faraón. Esto lo hacía un hombre de inmenso poder, con acceso directo al rey, a la riqueza y a la autoridad militar y civil de Egipto. José, aunque esclavo, se instaló en el corazón del poder egipcio. La Biblia nos dice que José era un varón próspero. Pero aquí tenemos la primera paradoja de la fe. ¿Cómo puede un esclavo, sin salario, sin libertad, sin tierra, ser llamado un varón próspero? Esta prosperidad no era financiera. Era una prosperidad operativa, una bendición funcional. Era el favor de Dios que hacía que, literalmente, todo lo que José tocaba fuera un éxito rotundo. Potifar era un hombre pagano, adorador de dioses falsos. Sin embargo, Potifar, con sus ojos carnales y empresariales, podía ver el favor de Dios operando sobre el joven hebreo. El texto dice, «Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo prosperaba en su mano». ¡Qué testimonio! Potifar veía el resultado, aunque no entendía ni le importaba la fuente. El éxito de José era tan evidente, tan palpable, que Potifar no tuvo más remedio que sacarlo de los trabajos serviles, ascenderlo y ponerlo a cargo de toda su casa y todos sus bienes. La lección de esta sección es vital para tu vida laboral y ministerial. Tu fidelidad en lo poco, incluso en la esclavitud de una situación injusta, desbloquea la administración de lo mucho. La prosperidad de José era, humanamente hablando, ilegal para un esclavo. Pero Potifar sabía que, si José estaba cerca, su riqueza crecía y sus problemas administrativos desaparecían. Él no administraba una pequeña cabaña. Administraba la fortuna, el personal y las operaciones del jefe de seguridad del faraón. Y todo era tan perfecto que Potifar solo se preocupaba por una cosa: lo que comía. El soñador, el traicionado, ahora era un gobernador en la sombra, preparándose, sin saberlo, para gobernar la nación más poderosa de su tiempo. Es un testimonio de que Dios nos entrena para el palacio en el lugar menos esperado. José había superado el favoritismo, la traición, el despojo y la esclavitud. Parecía invulnerable, ¿verdad? Pero le faltaba la prueba más peligrosa: la tentación sexual. La Biblia nos da un detalle físico relevante. José era de hermoso semblante y bella presencia. Este don físico, esta bendición estética, lo hizo irresistible a los ojos de la esposa de Potifar. Ella no era una mujer esclava, era la dama de la casa, una mujer de ocio, de poder y con el tedio de tener un esposo militar. Y la Biblia es brutalmente directa. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo: «Duerme conmigo». Esto no fue una insinuación coqueta de un día. El texto indica que ella lo asediaba día tras día.
La tentación, la prueba final, no es un evento aislado, es un asedio constante diseñado para desgastar tu voluntad, para hacerte creer que la resistencia es inútil y agotadora. Detengámonos para analizar la intensidad de la prueba. Primero, el lugar. La tentación ocurría en la casa, en el lugar de trabajo, a puertas cerradas, lejos de la mirada pública. Segundo, la oportunidad. Ella lo buscaba precisamente cuando no había nadie más, creando la perfecta coartada de la privacidad. Tercero, el beneficio. Como esclavo, ceder podría significar un trato más humano, más lujos, e incluso la protección de la dueña de la casa contra el mundo exterior. Cuarto, el riesgo de la resistencia. Negarse significaba la ofensa, la rabia, la calumnia y muy probablemente la ruina o la muerte. Este episodio es un espejo de la vida del creyente. El diablo ataca no solo en el pozo de tu miseria, sino también en el palacio de tu prosperidad. Cuanto más alto asciendes en tu propósito, más sofisticada, seductora y peligrosa se vuelve la tentación. El enemigo no quiere solo que peques, quiere que tu pecado destruya tu testimonio, tu propósito y tu destino. La tentación de Potifar buscaba aniquilar el destino de José. José tenía todas las excusas humanas para caer. Podría haber argumentado que su vida era injusta, que era un esclavo sin derechos, o que se merecía un escape. Pero su respuesta a la mujer de Potifar es uno de los pilares más firmes de la ética evangélica en toda la Escritura. José no se enfocó en las consecuencias terrenales. No dijo, mi amo me va a castigar si se entera. Su resistencia se basó en dos pilares innegociables que lo mantuvieron firme: la gratitud y la honra hacia su amo. Le recordó su posición. Mira, mi amo no se preocupa por nada que tenga en la casa. Nada me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Él honró la confianza de su amo, incluso de su amo pagano, incluso del hombre que lo había comprado. El temor de Dios innegociable, la frase cumbre, que debemos grabar en nuestra alma como principio inmutable es: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? José no veía a la mujer de Potifar, veía a Dios. Su conciencia estaba enfocada en el cielo, no en el suelo. Su pecado no era primariamente un delito civil contra Potifar, era una ofensa espiritual, una traición a la relación con el Altísimo. Esta es la esencia del temor de Dios. La conciencia de la presencia y la soberanía divinas es la armadura más fuerte contra cualquier tentación secreta. ¿Y cuál fue la estrategia final de José en el momento de mayor presión? El texto nos dice que ella, desesperada, le hacía de su ropa. José tuvo que tomar una decisión de un segundo que definiría su destino. Él dejó su ropa en sus manos y huyó, y salió. La estrategia de José no fue negociar, debatir la moralidad, ni resistir de cerca. Fue la huida estratégica y radical. Es una lección brutal y práctica. Con ciertas tentaciones, la única manera de ganar es huyendo de la escena, cortando el contacto, quitando la oportunidad. La ropa que dejó no era la túnica de colores, pero era el símbolo de su autoridad y su puesto. El precio de la fidelidad fue otra vez el despojo. La furia de una mujer despechada y rechazada es una fuerza destructora que no conoce la razón. Ella tomó la ropa de José, la evidencia que él dejó al huir, y la usó para tejer la mentira más vil. Acusó a José de haber intentado abusar de ella, de haber venido a mí para acostarse conmigo. Potifar, al escuchar el relato, y quizás, a pesar de las dudas sobre la fidelidad de su esposa, por mantener su honor público y su posición, se enfureció. El resultado fue inmediato y devastador. José, el administrador exitoso, el esclavo fiel, fue sacado de la mansión de lujo y lanzado a la cárcel del rey, la prisión donde se encerraba a los presos del faraón, un lugar de máxima seguridad, de hijo favorito a esclavo, de esclavo a administrador de la casa, de administrador a prisionero político. La injusticia es total, el despojo es repetido, pero detente. Vuelve a la frase clave del capítulo: mas Jehová estaba con José. ¿Dios falló? De ninguna manera. La prisión no era una sentencia de muerte, era la última estación del entrenamiento divino.
La mansión le había enseñado a José a administrar la riqueza de otros y a dominar la tentación. Ahora, la prisión le enseñaría a administrar a las personas, a interpretar sueños y, crucialmente, a esperar en el tiempo de Dios sin desesperar. El destino de Egipto no se definiría en la opulencia del palacio, sino en la soledad y la oscuridad de la celda. José perdió su ropa por segunda vez y perdió su libertad nuevamente, pero mantuvo su carácter y su conexión con Dios. Su fidelidad lo llevó a la cárcel. Esta es la dolorosa y maravillosa paradoja bíblica. A veces, hacer lo absolutamente correcto te trae problemas, pero Dios nunca abandona el lugar donde su presencia es bienvenida. La Biblia lo confirma una vez más, cerrando el capítulo 39. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. De nuevo, la bendición ilegal aparece. Incluso en la prisión, la prosperidad de José regresó, y el jefe de la cárcel, el encargado de la seguridad máxima, le entregó toda la administración de la prisión. La fidelidad de José hizo que, incluso en un lugar de miseria, el orden y la bendición regresaran a él. ¿Cómo puede Dios prosperarte en la cárcel? ¿Qué sucede cuando tu único contacto es con criminales y soñadores olvidados? En el próximo capítulo, revelaremos la importancia de la humildad en la espera y cómo los dones proféticos de Dios se activan precisamente en la oscuridad, preparando el camino para el encuentro con el faraón. No te pierdas el capítulo 3, la humildad en la celda, el secreto de la interpretación que te sacará de tu prisión. ¿Qué crees que fue lo más difícil para José? ¿La traición de sus hermanos o la tentación de la mujer de Potifar? ¿Y cómo aplicas tú la estrategia de la huida en tu vida? Déjanos tu opinión y tu pregunta más difícil sobre la tentación en los comentarios. Nos vemos en el próximo capítulo.